Te doy la bienvenida a este episodio número 3 de TEA, el podcast sobre autismo y trastornos del desarrollo. Soy Juan Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y también soy neuropsicólogo infantil y llevo más de 20 años trabajando con niños y con adolescentes en tareas de evaluación psicopedagógica, de dificultades de aprendizaje, alta capacidad y evaluaciones del desarrollo. Y en muchas de ellas, en mayor o en menor medida, emerge el trastorno de espectro autista. En este episodio voy a contarte la continuación de los episodios previos, ya lo sabes. En los anteriores te hablaba acerca de qué es el desarrollo, de qué son las evaluaciones del desarrollo, enmarcándolo dentro del campo del componente neurobiológico, dentro del campo en el que los profesionales nos referimos a este término, a evaluación del desarrollo, a todos los aspectos evolutivos para explicártelo y entenderlo. Esto en el primer episodio. Y en este episodio también te hablaba de algunas escalas, de las que a mí más me gustan. Una de ellas, la escala McCarthy, te hablaba de ella en el segundo episodio, así que si quieres aprenderlo todo sobre ella, no tienes más que escucharlo. Y hoy, en el episodio número 3, vamos a hablar del inventario de desarrollo Battle, una herramienta fantástica para evaluar desarrollo, no solamente en niños con espectro autista, sino para evaluar desarrollo a nivel general. Episodios de este y de otros podcasts de los que, que hago, que la recogida de datos, esa curva de datos tan importante para posteriormente poder evaluar el desarrollo. Si yo evalúo con esta herramienta el desarrollo a los 2 años, vuelvo a evaluarlo a los 3 años y medio, lo vuelvo a valorar a los 4 y medio, lo vuelvo a valorar a los 6. Bueno, pues a lo largo del tiempo voy viendo cierto componente predictor, cierto componente evolutivo que me da mucha información a mí y a cualquier otro profesional que aplique esta escala para poder adelantarse en el diseño de planes tanto a nivel terapéutico como de planes relacionados con el colegio, con las necesidades educativas, modalidades de escolarización, etcétera. Por tanto, es una herramienta que es muy útil, es una herramienta de gran valor. Abarca diferentes áreas, no solamente se centra en 2 o 3 áreas, sino que se centra en áreas, pues bueno, desde las áreas a nivel social, a nivel adaptativo, a nivel motor, a nivel comunicativo, a nivel cognitivo. Bueno, son una serie de áreas que ahora te hablaré de ellas un poquito con más detenimiento, que valoran aspectos muy específicos: la interacción con adultos, la expresión de sentimientos, la autonomía en el aseo, la vestimenta, el control del cuerpo, el control muscular, el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, las habilidades de razonamiento y otros muchos más. La versión completa, porque hay una versión más abreviada, una versión breve de esta escala de desarrollo de Battle, consta de 341 ítems. Fíjate la de cosas que se pueden llegar a observar, mientras que la versión más breve consta de 96, que no son pocos y que es una versión muy útil en el plano beneficio-coste, en el tiempo que necesitamos para trabajar con el escolar y la cantidad de información y la utilidad de esta información que podemos luego implementar en distintas tomas de decisiones. Y están muy seleccionados de una forma muy cuidadosa para, bueno, pues poder determinar si es necesario seguir observando otros aspectos. Ya sabes que en todas las evaluaciones de autismo es necesario incorporar una evaluación del desarrollo. Es fundamental. Quizá no exista una norma escrita sobre esto, pero es esencial que podamos incorporarlas y que podamos tener en cuenta dónde nos encontramos, en qué punto del desarrollo nos encontramos. El inventario de Battelle tiene algunas relaciones muy estrechas con el autismo y algunas que son realmente importantes. Y hay 4 puntos que a mí me parece importante destacar cuando hablamos de evaluaciones de autismo y la aplicación de esta escala del desarrollo. Lo primero de ellos es la evaluación multidimensional. Fíjate, esta escala cubre diversas áreas del desarrollo, incluyendo todas esas habilidades a las que te hacía referencia hace un ratito, a nivel personal, a nivel social, a nivel adaptativo, a nivel motor, a nivel comunicativo, a nivel cognitivo. Y esto nos permite a los profesionales obtener una visión holística, una visión muy amplia del desarrollo de este escolar. Y esta característica es muy valiosa para los escolares con trastorno del espectro autista, porque las áreas del desarrollo no se ven afectadas, vamos a decir, de forma uniforme en los diferentes escolares que pueda presentar autismo, sino que cada uno presenta una variabilidad enorme en unas áreas con respecto a otras. Por eso es tan importante realizar estas evaluaciones del desarrollo. Por otra parte, el apartado número 2, el punto número 2 que te contaría de esas 4 áreas a destacar para la aplicación de este inventario, es la identificación de fortalezas y áreas de mejora. Esto te lo voy a ir contando prácticamente en todas las escalas evolutivas de las que vayamos hablando.
Pero es que la detección de puntos fuertes y débiles es fundamental para poder diseñar esas intervenciones absolutamente individualizadas y que atiendan a las necesidades específicas de cada escolar con TEA. Este inventario, el inventario Battle, nos da un perfil muy detallado. Fíjate todos los ítems que valorábamos tanto en la versión completa como en la de screening, que facilita muchísimo la elaboración de programas de intervención más precisos y mucho más efectivos. Mucho más efectivos, no que aquellos que se determinan con otra escala, sino mucho más efectivos que cuando no se aplican escalas de este estilo, desde luego, porque esa variabilidad intersujeto, vamos a decir, entre un niño y otro, claro, afecta de una manera impredecible que va a requerir de nuestra acción, va a requerir de que podamos adaptar aquellos aspectos importantes. Otro aspecto es que se basa muchísimo en observaciones y en contextos reales. La metodología de uso de esta escala, aparte bueno, pues de la evaluación estructurada, también, requiere que se recoja información de la familia o del centro escolar. Esto es muy importante porque no es más importante que lo aporten los padres o que lo aporten los docentes. Lo que es importante es que lo aporten personas, probablemente, y en la mayor parte de las ocasiones, o son los padres o son los docentes o ambos, que puedan ofrecernos información acerca de cómo ese escolar se maneja en diferentes aspectos, sobre todo para el componente social y para el componente adaptativo. Por tanto, recoger esta información de múltiples contextos pues, ofrece un valor incalculable. Y luego está la adaptabilidad y la sensibilidad de esta escala. Permite muchos ajustes en la administración de la evaluación para acomodarnos a las necesidades de estos escolares, de estos niños con niveles de capacidad tan heterogéneos, tan diversos y muy en concreto para los escolares con autismo. Esta flexibilidad, bueno, pues a mí me parece que realmente es crucial para obtener evaluaciones muy precisas en niños con habilidades que van a variar de una forma realmente amplia. Por eso esta escala, y por eso quiero contarte esta escala en este episodio, es esencial para identificar diferentes áreas específicas y poder planificar, vuelvo a subrayar esto, que esto para mí es la clave, planificar todas esas intervenciones tan efectivas que puedan apoyar el desarrollo. Te hablaba hace un ratito también de las consideraciones sobre a quién consultamos y muy en concreto las consideraciones que muchas veces hay que realizar con el centro escolar, porque no siempre es posible, dado que a veces hay ciertas barreras en los centros escolares para compartir información con profesionales externos, o a veces no resulta incluso adecuado consultar al centro escolar durante el proceso de evaluación. Y hay varias razones, te las quiero explicar. No es una crítica en absoluto a los centros escolares ni a los docentes, para nada. Simplemente esto va en pro de una evaluación realmente objetiva que se centre en observar al niño y a su entorno, no en observar únicamente una información que en algunas ocasiones podría estar más parcializada, podría decirte sesgada, aunque generalmente esta palabra podría llevar algún tipo de connotación negativa y no es mi intención en absoluto, ¿no? Pero sí que es importante y aquí una de las cosas que vemos es, bueno, pues a veces hay falta de colaboración de los centros escolares. Si eres centro escolar, si eres padre, madre o si eres profesional externo, seguramente lo habrás visto varias veces que muchas veces en el centro escolar dificultan mucho. No conozco yo muy bien el motivo. Hay muchos años trabajando en centros escolares y no entiendo por qué un centro escolar no facilitaría una información tan importante o tan relevante. Pero bueno, esto es un hecho con el que nos encontramos. ¿Por qué? Bueno, pues vaya usted a saber, ¿no? Es decir, no lo sé, pero esto es un hecho que nos encontramos y en este caso es imposible recoger esa información. Con la de los padres nos va a servir, con la de los cuidadores nos va a servir. Y luego también están las perspectivas más divergentes, vamos a decir en este caso. Si la perspectiva del centro escolar difiere de una forma radical de las observaciones que se hacen en casa, de las observaciones que hacen otros profesionales, los terapeutas con los que trabaja este niño a diario, bueno, pues podría ser tal vez necesario ponderar esa información de una forma muy cuidadosa, porque tal vez nos esté ofreciendo una visión muy sesgada o muy compleja acerca de la auténtica realidad que vive ese escolar. Esta información, bueno, pues quizá haya que ponerla en cuarentena para poderla yo luego contextualizar en el caso que sea necesario. Es muy probable que haya que complementarlo. ¿Y con qué lo complementamos la información del colegio muchas veces? Bueno, pues la podemos complementar con otros informes de otros profesionales, de los terapeutas del día a día, de otros cuidadores, de otras experiencias adicionales, vamos a decirlo, para obtener un panorama mucho más equilibrado, que es lo que nos interesa. No nos interesa saber solamente cómo es ese niño en un contexto determinado, sino nos interesa saber cómo es en sí para ver por qué en otros contextos se comporta de una manera o de otra y ver si esos elementos contextuales son modificables o no y qué hay que hacer en el caso de que así lo sean. Aunque el inventario de Battle nos ofrece toda esta flexibilidad de recoger
datos de múltiples contextos, incluyendo familiares, escolares, terapéuticos, es muy importante decirte que no existe la obligación de obtener esta información de todos los contextos posibles. De hecho, en el manual, si lo ves, te dice recoger información de padre, madre, cuidador o docentes. Es decir, siempre nos aparece la O. Sí que es cierto, hay una pregunta que sí que es de docentes, que es el comportamiento en el aula. Claro, lógicamente eso no se lo puedes preguntar a otra persona. Tienes que preguntárselo a quien está en el aula con ese escolar, ¿verdad? Pero aquí la clave está en recopilar datos de ese menor, de ese niño evaluado, al menos en un entorno que sea significativo, representativo y en el que ese niño sea bien conocido. Pero ya te digo, no necesariamente de todos ellos, por esas razones prácticas y metodológicas que te estoy contando que respaldan la flexibilidad de esta herramienta. Los contextos varían muchísimo en cuanto a la capacidad para proporcionar observaciones precisas, observaciones relevantes sobre ese escolar evaluado. Muchas veces podemos hacer observaciones que no tienen ningún valor, que no son trascendentes o que no aportan absolutamente nada. Mientras que los padres y cuidadores pueden ofrecernos unas perspectivas súper detalladas sobre el comportamiento y las interacciones sociales en casa, desde el aula nos pueden aportar esa información sobre el rendimiento académico, sobre las habilidades sociales. El otro día comentaba con unos compañeros, con unos colegas de profesión sobre este tema y claro, muchas veces decían, si la recogida del rendimiento académico viene en las notas, muchas veces en las observaciones, cuando son datos relevantes, el sentido común indica que se recogen en estas informaciones, en las reuniones con padres, en informes que se realizan desde el Departamento de Orientación de los Centros Escolares, etcétera. Por tanto, es interesante. Sin embargo, utilizar esta información, esta información obtenida del centro escolar sobre el rendimiento académico, las habilidades sociales en ese entorno grupal en concreto, podría verse afectada por algunos factores, como por ejemplo la disponibilidad de observaciones detalladas. Se ha realizado una observación objetiva más allá de mirar con los ojos simplemente y crear una opinión que hoy, mañana podría cambiar y dentro de 2 meses podría ser otra distinta y hace 4 otra. Bueno, pues esto es la observación objetiva, observación detallada, una observación informada, recogida, metodológica. Eso es importante. Luego también, otra cosa que es muy importante, la capacitación que tiene el observador para identificar comportamientos relevantes. Pues esto es muy importante. ¿Qué experiencia tiene el observador a la hora de evaluar desarrollo, a la hora de valorar conducta, a la hora de evaluar rasgos TEA, a la hora de evaluar adaptación al grupo, a la hora de, bueno, pues a la hora de evaluar todos estos aspectos? Y esto no es una cuestión de discriminar, ni es una cuestión peyorativa, ni es una cuestión de echar en cara nada a nadie. Simplemente, pues es como todo, es decir, el que sabe hacer algo y lo hace todos los días, pues probablemente lo haga mejor que aquel que ha escuchado sobre cómo se hace algo e intenta hacerlo, ¿verdad? Por primera vez. Pues este es un poco ese aspecto. Esto es muy importante. Además, hay algunas situaciones en las que la perspectiva de un entorno determinado, como la escuela en este caso, puede diferir significativamente de las observaciones realizadas en otros contextos. Claro, esto muchas veces desde los contextos escolares se toma como algo ofensivo, cuando les cuentas algo diferente a lo que ellos ven, ¿no? Esto no implica en absoluto que la información escolar no sea válida, que esté mal recogida en absoluto. Esto lo único que comentamos en este caso es que la evaluación, cuando realizamos una evaluación de desarrollo, tenemos que basarnos en una comprensión integral de ese escolar evaluado, considerando diversas fuentes y diferentes perspectivas. Hay muchos casos en los que el centro escolar no es colaborador o las percepciones sobre el niño difieren de una forma drástica y muy significativa de otras observaciones que realizan tanto padres como cuidadores, como terapeutas, como otras personas en entornos diferentes al centro escolar. En este caso, hay que adoptar un enfoque muy equilibrado que priorice sobre todo el bienestar y el desarrollo óptimo del niño. Para eso necesitamos hacer esa evaluación lo más objetiva posible. Lo que está claro es que la evidencia y las mejores prácticas en la evaluación de niños con trastorno del espectro autista apoyan este enfoque tan flexible, porque el objetivo de la evaluación, ya lo sabes, y en concreto de este inventario Battle, no es recoger la mayor cantidad de información posible de la mayor cantidad de contextos posibles. En absoluto, esto sería un error. La finalidad es asegurar que la información que se recoge es relevante, es precisa y es significativa del desarrollo del niño al que vamos a evaluar. Esto nos permite crear un perfil realmente completo que nos sirva de base para diseñar todas las intervenciones individualizadas que tenemos que llevar a cabo, que nos sirva para valorar todos los procesos terapéuticos que tenemos que llevar a cabo y que no solamente eso, sino que además nos permita diseñar pues todas las medidas de respuesta educativa, todas las medidas de cara a la toma de decisiones sobre escolaridad,
todas las medidas para adaptar entornos, para adaptar procesos, para adaptar materiales, para todo ello. Por tanto, esta escala, este inventario de desarrollo de Battle, a mí me parece que nos aporta todo lo que te estoy contando, nos aporta esa flexibilidad y nos permite ver el futuro de ese niño, ese desarrollo, de una forma óptima y con las máximas garantías de saber que lo que vamos a hacer cumple con las necesidades que este niño evaluado hoy presenta hoy. Hasta aquí llegamos con este episodio número 3 de este podcast sobre autismo, sobre trastornos del desarrollo. Y ya sabes que si quieres realizarme cualquier tipo de consulta o quieres que estudiemos la situación de tu hijo, pues mi equipo y yo estamos a tu disposición y estaremos encantados de asesorarte, de escucharte, de ayudarte sin ningún tipo de compromiso. Será un placer. Nos puedes encontrar en 2 páginas web distintas. Una de ellas, teamadrid.com, nuestra página específica sobre autismo y trastornos del desarrollo, y en area44.es, nuestra página principal. Ya sabes que desde ahí vas a encontrar nuestros números de teléfono, donde nos vas a poder llamar, contarnos tu situación y pues te ofreceremos el mejor asesoramiento en base a lo que nos cuentes. Estaremos encantados de hacerlo, como te decías anteriormente. Si tienes dudas, no te quedes con ellas. Las dudas no son nada buenas, llámanos y rápidamente vemos si lo que nos cuentas requiere que estudiemos el caso con más detenimiento, que hagamos una evaluación, o si tal vez lo que te preocupa tiene otra explicación mucho más sencilla que todo lo que puedas estar pensando o todos los miedos que puedas estar generando. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, que tengas un feliz día.